Bueno, en la primera parte de la tarde, ustedes han visto con la arquitecta Rossi la unidad referida a Grecia. En esta parte de la clase vamos a ver, dentro de la unidad del mundo clásico, la unidad referida a Roma, que va desde el siglo I antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Vamos a comenzar con un video que nos va a introducir un poco en lo que es la ciudad de Roma. Vayan viendo las diferencias con la ciudad griega, porque en el primer práctico lo que van a hacer es comparar una ciudad griega con una ciudad romana. El video está mostrando la parte central de la ciudad, donde se ubican los principales edificios públicos de la ciudad. Bueno, con el video lo quería introducir un poco para que vean la diferencia de lo que es una ciudad griega con una ciudad romana. Nosotros decimos que la arquitectura romana es la arquitectura del espacio, es la arquitectura del espacio interior. Debido a las nuevas funciones urbanas, debido a la nueva vida que tiene el romano necesita de grandes espacios interiores para poder desarrollar sus actividades. Entonces los arquitectos tuvieron que valerse de experiencias anteriores en desarrollar técnicas constructivas, sistemas constructivos y materiales, utilizar materiales que venían desde distintas partes de la República y después del Imperio para poder construir estos grandes espacios para alojar las nuevas funciones necesarias dentro de la ciudad. El romano es un hombre eminentemente cívico, es decir, que vive en la ciudad. Por lo tanto,
va a desarrollar su actividad en edificios públicos y va a haber una supremacía de la arquitectura pública sobre la arquitectura privada. La civilización romana, como hemos dicho, es una civilización urbana. Va a estar regida por códigos, por leyes, por el derecho romano, que es lo que le va a dar el sentido a la vida y lo que va a ir reglamentando la vida de Roma. Roma llega a tener, la ciudad de Roma, casi 2 millones de habitantes en la época más importante del imperio. Y por lo tanto, esta organización política, que es la organización primero de la República y después del Imperio, es lo que va a ser la condicionante de la cosmovisión y por lo tanto la condicionante de la arquitectura romana. Eso, digamos, es una introducción a lo que es Roma. Desde el punto de vista del medio físico, Roma se encuentra en el medio del mar Mediterráneo. Es una península que avanza sobre el Mediterráneo, separando 2 mares, el mar Adriático y el mar Tirreno. Esta península va a estar dominada por 2 cadenas montañosas. Al norte, los Alpes, y los Apeninos, que van a ser como una espina dorsal que va a atravesar toda la península romana, ubicándose la ciudad de Roma en un punto estratégico, justo casi en la mitad de la península, dominando el norte y dominando el sur. En la época del Imperio Romano, Roma llega a tener todo lo que está en gris. Por lo tanto, va a estar dominando toda la cuenca del Mediterráneo, todo el comercio y todas las transacciones comerciales y el movimiento social se va a dar a través de lo que los romanos denominaban el Mare Nostrum, es decir, el mar nuestro. Es una gran superficie de agua sobre la que van a dar las ciudades, los puertos y que van a servir como elemento de unión de estas ciudades. La ciudad de Roma se va a ubicar sobre el río Tíber, justo en la parte donde el río hace una curva muy pronunciada. Se van a ubicar en las distintas tribus que en un principio en la antigua Roma van a ser los primeros pobladores de la ciudad. Sin embargo, la ciudad va a estar fundada por una tradición que viene desde Livio, desde un historiador que dice que la ciudad fue fundada por 2 hermanos, Rómulo y Remo. ¿Saben la historia mítica de la fundación de Roma? Es decir, que Rómulo y Remo eran 2 hermanos que habían sido abandonados por su padre, los habían tirado en una canasta al río. Esa canasta fue a parar en las orillas en la orilla derecha de la curva esta de este río. Hay una loba y un pájaro carpintero los alimentan. Luego son encontrados por un pastor que le cuenta la historia de cómo habían nacido. Ellos vuelven al lugar de origen, matan a la persona que los había dejado en una canasta y vuelven para fundar la ciudad, siendo Rómulo el que funda la ciudad. Ya vamos a ver cómo es el acto de inauguración. Roma va a estar ubicada en la llanura de el Lacio, justo entre medio de las 7 colinas. Estas colinas van a ser el Palatino, el Capitolio, el Quirinal, el Viminal, el Esquelino, el Celio y el Aventino. Esas son las 7 colinas que van a dominar la ciudad de Roma. Roma va, dentro de su estructura política,
va a tener tres grandes periodos. Un primer periodo que va a ser la monarquía, que va a ir desde el año 753 a.C. al 510 a.C. Un segundo periodo que va a ser la república, que va a ser desde el año 509 a.C. al 27 a.C. y finalmente el imperio, que va a ser desde el año 27 a.C. al 335 después de Cristo, que es cuando comienza la crisis y la caída del Imperio Romano. Estos periodos van a estar dados. La fundación de Roma, que se da aproximadamente hacia el año 753 por Rómulo, y donde van a estar la zona del Lacio y la zona de la ciudad, van a estar habitadas por las tribus sabinas, latinas y etruscas. En la República Latina, que va desde el 510 al 27, van a estar dominadas por estas guerras entre los romanos y los cartagineses, que son las guerras púnicas, y donde la ciudad y la república va a estar gobernada por dos cónsules y con un sistema de gobierno que ya vamos a ver cómo se manifiesta en la arquitectura. Y en el año 27 asume Augusto como el primer emperador, estando en el cargo desde el año 27 a.C. al año 14 después de Cristo. Fue el emperador que más duró en el poder. Dentro de lo que es el imperio se van sucediendo diferentes dinastías de emperadores. Estos van a ser la dinastía Claudia desde el año 27 al año 68, la dinastía Flavia desde el año 68 después de Cristo al año 96 después de Cristo, donde el emperador que más sobresale es Tito, la dinastía de los Antoninos con Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Obviamente que son más los emperadores dentro de cada dinastía, pero yo he puesto solamente los que más influencia tienen sobre la ciudad. Y la última dinastía va a ser la dinastía Severa con Antonino Caracalla, que va desde el 198 al 217 después de Cristo. La fundación de la antigua Roma, como habíamos visto, estaba digamos así, condicionada por esas 7 colinas que habíamos visto. En el centro de la ciudad se va a erigir lo que es el sector del Monte Palatino, en el sector que ustedes pueden ver aquí, y va a estar dominada por la actividad comercial. Es decir, el comercio va a ser uno de los principales fuentes de ingreso de la ciudad. Hasta que va a surgir el foro con una función comercial y que va a estar ubicado en una parte que se diseca a partir de la construcción de la cloaca máxima, y va a estar entre el Monte Palatino y el Monte Capitolino. En esa zona se va a erigir el foro romano, que luego va a ir cambiando de funciones en lo que es la república y en lo que es el imperio. Este foro va a estar los latinos, que son los descendientes de Rómulo, van a fundar la ciudad sobre el Monte Palatino. Este monte tenía una forma cuadrada y la fundación de la ciudad va a tener algo que ver con una cuestión cosmológica. Es decir, el proceso de fundación de la ciudad tenía que ver con una creencia donde se decía que el Agur estaba en el centro, y a partir de ahí, con un aparato que se llama Groma, que ya lo vamos a ver, dividía la ciudad en 4 partes, estando cada uno de estos sectores dominado por un barrio o por una tribu, dividiendo un eje
que va a ser el eje del mundo, que se va a llamar el cardo, que va a ir de norte a sur, y el decumano, que va a ir siguiendo la carrera del Sol de este a oeste. Hacia el siglo II comienza la República, que es el periodo que a nosotros nos interesa junto con el Imperio. Este periodo va a significar el avance de Roma sobre el mar Mediterráneo. El avance casi no en la totalidad de los territorios que va a tener durante el Imperio, pero sí en una de sus máximas extensiones. La República Romana va a estar, digamos así, controlada políticamente por un aparato burocrático que va a estar a cargo de los magistrados, del Senado y de los comicios. Va a estar el poder va a estar en manos de 2 cónsules. Estos cónsules duraban en el poder 1 año y eran elegidos por el Senado. Ellos ejercían el poder ejecutivo, decidían la política exterior e interior y eran los guardianes de la religión. Roma empieza a partir de este momento a controlar todo lo que es el mar Mediterráneo. Dentro de la ciudad, una de las características principales va a ser en el centro de la ciudad la ubicación del Foro Romano. El Foro Romano en la época republicana va a ser una serie de edificios que van a estar emplazados sin una coherencia aparente, salvo la de crear este espacio público. El Foro Romano en la época republicana va a tener funciones religiosas porque se encontraba dentro del foro, dentro de los distintos edificios que conforman este foro, van a estar los templos reyes, los templos de Vesta, los templos de Castor, los templos de Saturno, el templo de Júpiter. El foro también va a tener funciones cívicas porque va a estar la curia, que era donde se reunía el Senado, va a estar el Cognitium, que es donde se reunía la asamblea de la plebe, va a estar las 2 basílicas que hemos visto cuando hemos visto el video, donde se administraba la justicia, donde era el lugar también de la bolsa, y va a estar también este elemento que es la rostra, que es una especie de plataforma donde se hacían las arengas públicas. El lugar va a estar también compuesto por una serie de altares y elementos votivos que van a estar completando lo que es el espacio público de este foro republicano. Es decir, el foro, dentro de lo que es la ciudad, no va a tener todavía en la época republicana un marcado orden dentro de lo que es el espacio público. Si bien los edificios tienen una simetría o un orden en sí, cada uno de ellos, lo que es la ordenación del edificio o el agrupamiento de los edificios en este espacio público no va a tener un orden como después vamos a ver si lo tienen en lo que es los foros imperiales. Es decir, este espacio va a estar delimitado en su mayor parte por las 2 basílicas, el templo, estos elementos votivos, y en este sector, este estrado que era donde se hacían las arengas públicas, que va a ser la rostra. Cuando comienza el imperio, en el año 45, Julio César se proclama dictador de la República
y luego comienzan una serie de 17 años de guerra, donde va a haber una, digamos así, una lucha entre las diferentes rivalidades patricias, hasta que Octavio, en el año 31, se va a proclamar como el primer emperador, siendo él el primer emperador de Roma, y va a ser una etapa donde empieza digamos así, el absolutismo político, es decir, la concentración. Todos estos elementos que habíamos visto que dominaban la política romana en la época de la República van a ser concentradas en una sola persona, que va a estar digamos así, auxiliada, o va a tener como consultos al Senado, pero que la última palabra va a estar en su poder. Él tenía también para poder poner un poco de orden en este sistema republicano que se había vuelto caótico, va a declarar lo que es la paz romana, es decir, establece un orden que va a ser muy importante y que va a dar la tolerancia a las diferentes partes que van a componer este imperio romano. En esta imagen podemos ver cómo va creciendo el imperio romano. En verde está lo que era la ocupación romana hacia la muerte de Julio César. Luego, cómo se expande en la época de Augusto y de Nerón, en esta parte de rosa, en la época de Trajano, que se incorpora la Dacia y la zona de Pontonio, y la última parte va a ser la zona de Capadocia, que va a ser un intento de llegar hasta estos lugares. Después, cómo este imperio está dividido en diferentes provincias, que van a ser las que están marcadas en líneas de punto, y las líneas estas fuertes negras van a ser los límites del imperio, y donde van a estar, cuando veamos el tema de las ciudades, de los diferentes tipos de ciudades, las ciudades de fortificaciones militares, que son las que van a ejercer la defensa del imperio en los límites más alejados del imperio. Es decir, que en la época imperial, Roma abarca territorios del norte de África, abarca territorios de Asia, y abarca todo lo que es la costa mediterránea de Europa, llegando también a Francia y a Gran Bretaña. Es decir, que el Imperio Romano va a estar conformado por una suma de diferentes países o diferentes culturas que, de acuerdo a este sistema de tolerancia que tiene el imperio, van a ir conformando lo que es el territorio romano. En la época imperial, la ciudad de Roma comienza a tener una superpoblación. Llega a tener casi 2 millones de habitantes. Hay una migración de las personas que trabajaban en la agricultura y en el campo hacia la ciudad, porque la mayoría de la población comienza a dedicarse más a la guerra y a otros elementos de esparcimiento que el imperio les ofrece, que al trabajo propio de la agricultura, como estaban acostumbrados. Por lo tanto, la ciudad va a comenzar a crecer de una manera caótica dentro de lo que es el centro de la ciudad. Se va a tratar de remodelar la ciudad con la implantación de estos edificios públicos, que si bien la ciudad no va a tener un orden preestablecido, pero sí estos grandes conjuntos urbanos, como nosotros vemos
en la maqueta de Roma van a tratar de darle un orden interno a la ciudad. Lo que sí va a ser esta ciudad, va a ser una ciudad que tiene múltiples funciones. Va a ser una función, va a tener funciones religiosas, va a tener funciones civiles, va a tener funciones votivas, y el foro va a comenzar a cambiar completamente en relación a lo que era el foro en la época republicana. Ustedes van a trabajar sobre esta serie tipológica, que es la serie que nosotros le vamos a dar, y donde están en primer término el foro republicano, en segundo término y tercer término los foros imperiales, donde está el foro Trajano, que es el ejemplo que está en el programa y que es el ejemplo que vamos a desarrollar, el foro Augusto y el foro de Pompeya, para poder sacar los rasgos identitarios o los rasgos comunes en cada uno de estos elementos. Por supuesto que en el foro republicano va a haber diferencias, porque ya acabamos de decir que tiene algunas diferencias en la ciudad, pero en realidad la evolución del foro dentro de la serie tipológica, podemos decir que el foro durante la monarquía tuvo una función de ser centro de la ciudad, una función de ser una función comercial. En la república se decanta el tipo y se establece como un centro cívico, y durante el imperio va a haber un plan urbanístico donde el foro va a tener una alta complejidad de funciones, como vamos a ver ahora cuando desarrollemos el foro de Trajano. Las características de el foro imperial van a ser las siguientes. Primero que nada, los foros van a estar compuestos en base a la composición en eje. Va a haber un eje claramente marcado, sobre el cual va a haber otros ejes transversales marcando centros. Entonces, la secuencia de espacio va a ser siempre de recorrido, centro, recorrido, centro. Esa es una de las características dentro de lo que es la configuración espacial. Cada uno de estos foros, cada uno de los emperadores va a tener su foro, el foro de Vespasiano, el foro de Nerva, el foro de Augusto, el foro de Julio y el foro de Trajano. Si bien en su conjunto no tienen una relación directa de ejes, cada uno de estos elementos sí va a tener su eje propio en coincidencia con la estructuración que estábamos viendo. Entonces, cada uno de estos edificios va a tener una composición regular. Sin embargo, el recorrido dentro del conjunto no va a ser directo, sino va a ir en forma indirecta. Entonces, las características principales de este foro imperial van a ser la composición axial de eje, centro, recorrido, como veíamos, una plaza aporticada de proporción rectangular o cuadrangular, las galerías laterales que van a acompañar o que van a delimitar esta plaza, el acceso frontal. El romano necesitaba siempre tener el acceso claramente marcado, como era el acceso a los templos griegos. ¿Han visto con la arquitecta Rossi? Era con un recorrido. El griego tenía que ir conociendo el edificio hasta poder llegar a su frente y entrar. En cambio, el romano tiene lo que es el concepto de fachada, es decir, un elemento o un plano perpendicular a ese eje y que sea claramente diferente al resto de los lados del edificio, mostrando el acceso franco y directo de este elemento. El templo culminando el recorrido y una multiplicidad de funciones, como vamos a ir viendo cuando veamos el foro de Trajano.
El foro de Trajano es el último foro en construirse. Fue construido por un arquitecto griego, Apolodoro de Damasco, entre los años 112 al 114 después de Cristo, y va a tener las siguientes características. Como ya habíamos visto al ver los foros imperiales, va a estar dominado por un eje longitudinal que va a ir enlazando las diferentes partes constitutivas del edificio, la plaza arporticada, las galerías laterales, la basílica Ulpia, el patio con la estatua de Trajano, las dos bibliotecas y finalmente el templo del divino Trajano. A esto se le adiciona, como estaba en la colina, se hace un quiebre en la colina para poder actuar como muro de contención de la colina, se coloca lo que son los mercados trajanos. Esas son las partes constitutivas del foro. Esta es una visión de la plaza donde podemos ver la estatua. Voy a volver atrás. Esta composición va a estar marcada por lo que decíamos hace un rato. Recorrido, centro, recorrido, centro, recorrido, centro, recorrido, centro. Es decir, donde el eje principal o el eje que va a ir enlazando las diferentes partes de este edificio se encuentra con otro elemento, se genera un centro que es muy importante porque va a ser la representación misma del Imperio Romano, de la autoridad central de ese emperador, que en este caso va a estar ocupando en esta parte la estatua ecuestre de Trajano. Entonces, en esta visión lo que podemos ver es cómo el orden o cómo este espacio es un espacio que, si bien es estático, va a tener un elemento de tensión que va a ser esta fachada, que es la fachada de la Basílica Ulpia, y que va a estar marcándole al romano el acceso a este elemento, que es lo que, digamos así, en la secuencia espacial seguiría al acceso por este arco del triunfo. Hacia los laterales van a estar estas galerías aporticadas que van a ser un elemento de protección climática, y como el foro ha sido diseñado por un arquitecto griego, está dominado por la técnica de el dintel y la columna, es decir, utilizando un sistema, el sistema trilítico, que es propio de la arquitectura griega. Habiendo una doble columnata, en este espacio es ciega, pero hay una doble columnata con estos pilares rectangulares en la zona de los ábsides de las galerías aporticadas. Luego de la galería aporticada sigue la Basílica Ulpia. Esta Basílica Ulpia era la basílica donde se impartía justicia. En los ábsides se ubicaban los tribunales civiles y los tribunales penales. La basílica tiene un elemento muy importante porque va a ser un elemento donde la nave central va a tener mayor altura que las dos naves laterales, permitiendo o dando origen a lo que es el corte basilical, donde la luz y la ventilación va a estar dada por esa mayor altura de esta nave principal respecto de las dos naves laterales, y que van a ser el germen de las futuras iglesias cristianas o palios cristianas. Luego de la Basílica Ulpia sigue la zona de las bibliotecas con el patio de la columna trajana. Es una duplicidad de bibliotecas
porque está la biblioteca con jurisprudencia griega y con jurisprudencia romana. Es decir, en esas bibliotecas se guardaban los escritos de los casos ya juzgados para poder ser consultados. Y la estatua Trajana es una estatua que en su friso, en forma helicoidal, tiene grabado las batallas que había librado Trajano en las conquistas durante su imperio. Finalmente, el foro termina con el templo dedicado al divino Trajano, con las características tipológicas de templo que vamos a ver cuando veamos el templo romano. Hacia uno de los costados y donde estaba la colina se ubican lo que son los mercados trajanos. El mercado trajano va a estar compuesto por una parte de 2 pisos que van a dar hacia la zona de la exedra del foro trajano, luego una calle intermedia y finalmente 3 pisos y donde se van a ubicar tiendas de todo tipo de productos que venían del imperio. Van a tener una función comercial y va a servir como muro de contención a la colina que había sido recortada para poder armar el foro. Acá vemos uno de los elementos muy importantes, a diferencia de los griegos. Los griegos, ¿qué relación tenían con la naturaleza? ¿Cómo? Respetaban la naturaleza, se adaptaban a la naturaleza. Sin embargo, el pueblo romano se diferencia de esta actitud porque va a modificar la naturaleza. En este caso, si la colina les está molestando, cortan la colina, ponen un elemento que les sirve de muro de contención y edifican sobre ese muro de contención este elemento arquitectónico que les sirve de mercado, cumpliendo con la función comercial que tenía antiguamente el foro en la época de la monarquía. Uno de los elementos destacados dentro del mercado trajano es el aula trajana, donde podemos ver la técnica utilizada por los romanos, es decir, un pavimento que va a estar constituido por mosaicos, que es una técnica muy utilizada por los romanos, donde de acuerdo a su pragmatismo, es decir, a su visión práctica de las cosas, los pequeños pedazos de mármoles que quedaban eran incrustados, formando diferentes dibujos, diferentes guardas, diferentes grecas. Los elementos va a estar cubierta por una bóveda no se ve bien porque la luz nos da, pero son bóvedas de crucería, permitiendo a este elemento que sea un elemento transitable y sin tener ningún elemento intermedio en este caso. Ahora vamos a ver un video. ¿Va? Donde vemos lo que es la plaza porticada de una proporción cuadrada, ese concepto de fachada sobresaliendo, y acá cómo se corta la colina, se inserta a manera de muro de contención el mercado trajano, y a la par del mercado trajano se ubica en composición este elemento que es el foro de Trajano. El patio que contiene la estatua de Trajano, marcando un eje vertical en el recorrido, la zona de la Basílica Ulpia, ese concepto de fachada que está sobresaltado con un tratamiento diferente a lo que es la homogeneidad de la plaza porticada lateral, y al final el eje del eje, el templo de Trajano. El mercado
con una zona baja a nivel del foro y una calle intermedia a nivel de los 3 pisos que siguen dentro del mercado.